finalmente se logra constituir un sueño histórico en la que los trabajadores, aquellos mártires del 15 de noviembre de 1922, lucharon, entregaron su vida por ver mejores condiciones para ellos, disminución de las jornadas de trabajo, mejores salarios. Hoy en día se plasma esa aspiración a través de la constitución de una central unitaria de trabajadores, en la cual, como usted ha manifestado, estarán aglutinados todos los sectores, no solamente los sectores organizados, sino todos los trabajadores del campo y la ciudad, las amas de casa, todos aquellos que consideramos de que el rumbo del país está en ir construyendo un proceso de cambio diferente, que sea más incluyente, más equitativo, más solidario, en el cual los trabajadores, como hemos manifestado, sean parte de estos procesos de cambio, pero no solamente que sean parte de los procesos de cambio a través de un mandato o de una ley o un enunciado, sino que estén en la estructura mismo de estos procesos de cambio. Entonces ahí están naturalmente, estarán a futuro otras organizaciones y otras centrales sindicales que nosotros las consideramos deben estar acá, y naturalmente será el tiempo las que las hagan llegar hacia nosotros. Ahora, usted como presidente de la CTE, de la Central de Trabajadores del Ecuador, y como parte, digamos, orgánica del Partido Comunista Ecuatoriano, usted en un inicio, en la propuesta y en el arranque de la Revolución Ciudadana, usted como fue un ferviente simpatizante y apoyó este proceso, pero a la fecha, ¿qué marca la distancia con las políticas laborales del gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana? Mire, el proceso de la Revolución Ciudadana sigue siendo, a nuestro entender, un proceso interesante. Es un proceso en el cual, como usted lo ha manifestado, el Partido Comunista, del cual yo soy militante, soy parte misma en la vida orgánica de él, nosotros apoyamos a un proceso de cambio. La central sindical, la confederación, también jugó un parte importante y sigue jugando parte importante en estos procesos. Es decir, ese es el proyecto político, pero el proyecto político también de cambio, el proceso revolucionario también está acompañado del papel fundamental que debe jugar la clase obrera, del papel fundamental que deben jugar los trabajadores para integrarse, no solamente a buscar conquistas individuales o colectivas, sino para ser parte en la estructura social, política y económica del país. Entonces, ¿cuánto tiene que ver a esto? La política laboral del gobierno hasta el momento no ha sido clara, porque desde el 2007 nosotros hemos venido haciendo algunas movilizaciones en cuanto a algunos decretos que se fueron generando. Hoy en día nosotros creemos de que es necesario rectificar la política laboral o empezar conjuntamente una política laboral que sea coherente con estos procesos de cambio, una política laboral que vaya encaminada a revolucionar la idea, el pensamiento y la acción de los trabajadores en el socialismo del siglo XXI. Esas son las demandas que nosotros tenemos, y esas son las semejanzas y diferencias. Efectivamente, nosotros creemos de que hay que avanzar con un proyecto político, pero este proyecto político tiene que estar también involucrado el movimiento sindical. Una pregunta ahí, al sumarse en teoría las organizaciones sociales, la CONAIE, la Ecuarunari, que tienen un grupo importante de más de 200 líderes perseguidos a través del COIP y el decreto 16, cuando usted dice que la Revolución Ciudadana todavía es un proceso importante, ¿usted no cree que ahí podría haber diferencias con las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que denuncian la persecución a través del COIP y la persecución con la posibilidad de, no solamente de que la Ecuarunari y la CONAIE mañana o sus organizaciones de segundo grado puedan desaparecer, sino que incluso puedan ser sus líderes encarcelados? Entonces, ¿dónde está la revolución? Cuando son representantes del sector popular. Por eso solicitamos, por eso exigimos, por eso demandamos de que el gobierno nacional se acerque al diálogo con propuestas, así como nosotros los estamos manifestando. Son variadas, son múltiples las dificultades que tenemos hoy en día para poder apuntalar, para poder ser parte de estos procesos. El diálogo llama a detener o a defender
o anteponer, ¿no es cierto?, muchas ideas, muchos criterios. Efectivamente, si nosotros queremos avanzar en un proceso de cambio, las organizaciones y movimientos sociales juegan un papel importante. Esquilmándole derechos no llevan a nada, sino a provocar malestar. Entonces nosotros no estamos manifestando de que deben eliminarse estos derechos, lo que estamos manifestando es que nos permitan poner nuestros criterios, abrir un debate amplio en el cual, donde tenga la razón el gobierno, pues nosotros apoyaremos, pero que también nos permita a nosotros exponer, y si nosotros tenemos la razón, que también se incorporen nuestras razones, se incorporen nuestras ideas y sobre todo nuestros criterios que son importantes a futuro. Pero hay una pregunta con todo respeto, ¿no? Hay ahí un poco una contradicción cuando, o sea, ustedes como parte orgánica del Partido Comunista, el Partido Comunista Cubano, el PSC, o en su momento el Partido Comunista Soviético, siempre ha habido pues el proyecto de que haya de partido único, ¿no? O sea, un medio único, en el caso de Cuba el Grama. De alguna manera, digo yo, desde la ideología no habría ahí una contradicción al no apoyar el partido único, en este caso la Revolución Ciudadana. Los procesos hacia el socialismo van acompañados, como he manifestado, de muchas contradicciones. El socialismo no es un proceso diáfano, puro o único, al contrario, lo que se pretende es manejarse en una equidad, ¿no es cierto?, en una equidad social, política y económica. Lo que se pretende es que poco a poco se vayan eliminando estas inequidades que han existido a través del capitalismo como parte fundamental de los procesos concentradores, sino lo que se trata es de ir construyendo. Si un país ha avanzado en ello y la clase trabajadora aporta o ha sido un aporte importante o está considerada dentro de ello, estamos hablando de procesos de cambio y de unas vías hacia el socialismo o purificar un socialismo. Caso contrario, lo que estamos hablando son de reformas al mismo, en el cual la clase obrera o los trabajadores estaríamos jugando no un papel interesante, sino más bien un papel en segundo plano. Entonces, entre eso los partidos únicos no somos tan partidarios. En el caso mío, yo no soy tan partidario de ellos, sino que debe haber una democracia partidaria, debe haber una democracia participativa y sobre todo representativa en todos los sectores que existen en el país. Pablo Dávalos, que estuvo hace pocos momentos aquí en el Teatro Quito, que escribió este libro sobre la Revolución Ciudadana o análisis económico, dice en su libro que de alguna manera hay una incoherencia, pues luego de haber estado trabajando préstamos grandes para el país con el gobierno de China, a los 7 años se dan la vuelta y vuelven al Fondo Monetario Internacional. ¿No hay una incoherencia ideológica ahí? Necesitaríamos conocer cuál es la propuesta sobre la matriz productiva. La matriz productiva, a nuestro entender, no debe partir solamente por conocer o concentrar la economía nacional desde las áreas estratégicas, sino también qué se va a mejorar en cuanto a producción, a productividad, qué otras iniciativas que tiene el país también serían potenciadas, como por ejemplo el turismo, el agroturismo, lo que tiene que ver con el folclore, con otras iniciativas que no tienen que ver con la extracción de minerales, sino por ejemplo con mantener la rica biodiversidad que existe en el país, el manejo sustentable, alta con tecnología de punta de los recursos naturales es un factor importante, pero es necesario que nosotros conozcamos cómo se va a desarrollar, es decir, y sobre eso seguir mejorando las iniciativas, ya no con endeudamiento, sino poniendo nuestros recursos como garantía que queremos desarrollar un país responsablemente y no solamente en base a criterios que no tienen que ver nada con el desarrollo social y productivo del país. Hablando de conocer, ¿ustedes conocen el texto de la propuesta del Código Laboral, el último? Nosotros seguimos, insistimos en que hasta el momento no nos ha llegado la propuesta, la que será presentada mañana en Guayaquil. Pero nosotros nos anticipamos a manifestar de que sean cual